En esta sesión vamos a ver función cuadrática. La función cuadrática va a tener esta forma. Toda función cuadrática, o por ejemplo, no sé si ya vieron, por ejemplo, función lineal en el colegio o la ecuación de una recta. Bueno, vamos a ver también la ecuación de una cuadrática. Entonces, la ecuación de una cuadrática tiene esta forma en términos generales. Es f de x es igual a x a la 2 más bx más c. Siempre va a tener esa forma. A es el número que acompaña a x al cuadrado, b es el número que acompaña a x y c es como el numerito solo. Por ejemplo, esta función 3x al cuadrado más 5x más 10 es una función, bueno, es una ecuación de una cuadrática. Este numerito que acompaña a x a la 2, ahora, otro asunto es que no siempre aparece en este orden. Puede aparecer primero el 5x, después el 3x a la 2 y después el 10, por ejemplo. Lo que uno tiene que saber identificar es quién acompaña a x a la 2 y cuál es el término solo, que no tiene la x. En este caso, 3 es el número que acompaña a x a la 2 y 10 es el término solo. Eso es importante porque este número, si es positivo o negativo, me informa acerca de la concavidad de la cuadrática. ¿Qué significa concavidad? Bueno, en este caso ella es cóncava hacia abajo, ¿verdad? Si ella fuera así, es cóncava hacia arriba. Si este numerito es positivo, entonces ella es cóncava hacia arriba, ¿verdad? Si este número que estoy marcando aquí es negativo, ella sería cóncava hacia abajo. Otro de los números que me aporta información es este, el C. Este número me dice por dónde o a dónde va a intersecar el eje Y. O sea que si esta fuera la gráfica, bueno, esta no coincide, te digo por qué. Para que sea 10, tiene que ser cóncava, ¿verdad? Bueno, tiene que pasar por 10. Pues podría ser cóncava hacia abajo, pero tendría que pasar por el punto 10 en Y. Entonces, en términos generales, esta es la forma de una cuadrática. Este número es importante porque me informa acerca de la concavidad y este número me informa acerca del punto de intersección con el eje Y. Entonces, en resumen, también podemos decir entonces que A, pues tenemos esta forma, ¿verdad? F de X es igual a AX a la 2 más BX más C. Si A es mayor que 0, entonces la, la ecuación o la gráfica es cóncava hacia arriba, también lo puedo poner así, es cóncava hacia arriba, y si A es negativo, ella es cóncava hacia abajo. Todavía no he contestado nada absolutamente, ¿verdad? Con respecto a la pregunta. También les dije que el valor de C me informa acerca de dónde interseca el eje X. Entonces, C informa sobre la intersección con el eje, perdón, con el eje Y. Dije con el eje X, pero es con el eje Y. Entonces, esto es importante. Otro asunto que también tienen que saber con respecto a una función cuadrática es lo relacionado con el discriminante. El discriminante es b al cuadrado menos 4ac. Es un número y ese número me informa también sobre la cantidad de veces que esta función va a intersecar el eje X. Entonces, si el discriminante es mayor que 0, yo puedo decir que él interseca 2 veces o puedo concluir que la gráfica va a intersecar 2 veces al eje X. Si el discriminante es igual a 0 solamente una vez. Y si el discriminante es negativo, él no interseca el eje X. Eso es importante porque lo van a preguntar, lo pueden preguntar obviamente nos van a dar alguna característica, nos van a decir algo en el que tenemos que inferir acerca del discriminante. No interseca. Este ejercicio dice entonces, de acuerdo con los datos de la figura adjunta que representa una función cuadrática, se puede afirmar con certeza que, ok, tenemos que ver qué valor toma el discriminante, que fue lo que expliqué aquí.
¿Y qué posible valor tiene A? Les recuerdo que el discriminante me informa acerca de cuántas veces interseca el eje X y el valor de A me dice sobre la concavidad, o sea, si ella es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Con respecto al discriminante, como ella no interseca el eje X, estamos hablando que, o podemos concluir que el discriminante es menor a 0. ¿Sí? Y con respecto al valor de A, sabemos que ella es cóncava hacia abajo. Entonces, A es negativo. Entonces, la respuesta sería esta. La A, que nos dice que el discriminante es negativo y además A es menor que 0. Con respecto al discriminante, es importante aclarar que él no interseca el eje X, es con respecto al eje X, porque sí va a intersecar el eje Y, siempre. Ella va a intersecar siempre el eje Y. Antes les decía que esta gráfica va a bajar acá y en algún momento va a tocar el eje Y. De hecho, podemos concluir que ese valor de C, porque recuerden que el valor de C me informaba acerca de la intersección con el eje Y, ese valor de C va a ser negativo. No sé qué valor va a ser, pero es un valor que es negativo. Vamos a hacer este otro ejercicio. El 2 dice, si la gráfica de la función definida por, la voy a resaltar, está definida por k menos 2, x a la 2 más 3x más 6, con k una constante. Antes de seguir, vamos a ver que este valor de k menos 2, recuerden, este valor de k menos 2 es el que utilizo para saber si ella es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Y este 6, recuerden que corresponde al punto de intersección con el eje Y. Entonces dice, bueno, es con K una constante, es una parábola cóncava hacia arriba. Si ella es cóncava hacia arriba, yo ya sé que ese número que acompaña a x a la 2 tiene que ser positivo. Entonces se puede garantizar que K pertenece al conjunto y bueno, nos dan las 4 opciones. Para que ella sea cóncava hacia arriba, tiene que suceder que K menos 2 sea mayor que 0. Porque si K menos 2 es mayor que 0, o sea, este número mayor que 0, entonces esta función va a ser cóncava hacia arriba. Bueno, y esta desigualdad es fácil de resolver porque lo único que hacemos es pasar el 2 a sumar. Y ya tenemos los valores que debe tener K. Entonces, los valores que debe tener K son aquellos números estrictamente mayores a 2. Entonces, ¿cuál opción me marca aquí los números mayores estrictamente que 2? Sería este. Porque este más bien me dice de los números que son menores a 2, los números menores a menos 2 y los números mayores a menos 2. Esta será la respuesta correcta. Ahora vamos a hacer este otro ejercicio. Dice, considere las siguientes proposiciones. La gráfica de la función es cóncava hacia arriba. Si la gráfica de la función es cóncava hacia arriba, ¿verdad? La concavidad está relacionado con el valor de A. Entonces tenemos que saber que aquí lo que nos están diciendo es que A tiene que ser mayor que 0. Porque si A es mayor que 0, ella es cóncava hacia arriba. 2. La gráfica de la función interseca el eje de las abscisas, o sea, el eje X, en 2 puntos. ¿Cuál número me habla, ¿verdad? O se relaciona con la cantidad de puntos de intersección que tiene con el eje X? El discriminante. Y como aquí me dice que interseca en 2 puntos, eso significa que el discriminante tiene que ser un número mayor que 0. Ahora sí, dice, de las proposiciones anteriores, la función cuadrática f de R en R, definida por f de x igual a x a la 2 más bx menos a, con a mayor que 0, aquí ya me están informando acerca del valor que tiene a. A es un número positivo, ¿verdad? Con certeza cumple con. Bueno, yo creo que no hay duda que la primera es verdad, ¿verdad? Porque aquí nos están diciendo que A es mayor que 0, o sea, este número es mayor que 0, ¿verdad? Y bueno, tenemos que determinar si el discriminante efectivamente también es mayor que 0. Entonces lo que vamos a hacer es calcular el discriminante. El discriminante
recuerden, tiene esta fórmula. B al cuadrado menos 4AC. Bueno, encontrémoslo, calculemos ese valor. ¿Quién sería B? B, en este caso también es B, porque recuerden que B es quien acompaña a X y nos están diciendo que es B. Entonces es B al cuadrado menos 4 por A. Bueno, aquí también nos dicen que A es A, ¿verdad? Porque recuerden que A es el término o el número, perdón, que acompaña a X al cuadrado. Entonces aquí es A. Y C es el término independiente, que aquí sí nos dicen, ¿verdad? Que no es no lo pusieron como C, sino es el mismo valor que está aquí, pero con signo contrario. Es menos A. Entonces el discriminante va a ser B al cuadrado más, ¿por qué? Porque menos por menos da más. 4A a la 2. Este término, B al cuadrado más 4 a la 2, es una expresión que siempre va a ser positiva. ¿Por qué siempre va a ser positiva? Bueno, podría ser 0 también, aunque ahorita determinamos que no, ¿verdad? Ahorita les digo que no, porque nos están dando una condición. Es mayor a 0, primero porque los términos están al cuadrado y todo término al cuadrado siempre es positivo, pero además nunca es 0 porque ya me están diciendo aquí que el valor de A no es 0, sino que siempre es positivo. Entonces, este podría ser 0, pero este nunca puede ser 0, por eso va a ser mayor a 0. Ahora, me está dando que el discriminante es mayor a 0, también lo cumple. Eso quiere decir que las dos proposiciones que nos dieron son verdaderas. En este otro ejercicio dice, considera la función f de r en r con f de x igual a 10x a la 2 menos 9x más 4 y las proposiciones adjuntas. La primera dice, el vértice de la función es menos 79 décimos, 9 décimos. Bueno, primero el vértice, que no he dicho nada, no he dicho nada con respecto al vértice. El vértice de una función cuadrática sigue esta fórmula, que sería menos b sobre 2a, menos discriminante sobre 4a. ¿Okay? Dice la segunda proposición, la función no interseca el eje de las abscisas. Recuerden que si nos habla acerca de la cantidad de intersecciones con el eje X, que es el eje de las abscisas, me está hablando sobre el discriminante. Y aquí me está diciendo el discriminante es negativo porque no interseca el eje de las abscisas. Y el tercero dice, la función interseca el eje de las ordenadas, o sea, el eje Y en el punto 0,4. Lo que me dice es que 4 es el valor de C. Porque recuerden que C corresponde al punto de intersección con el eje X y él está intersecando en 4, ¿verdad? En 0,4. Entonces nos dice que C es 4, que el discriminante es negativo y que este es el vértice. Entonces dice, las anteriores son verdaderas. Bueno, aquí me dice que C es igual a 4 y aquí puedo ver que C es igual a 4 efectivamente. Eso quiere decir que la proposición 3 es verdad. Para saber si la primera proposición es verdad, lo que vamos a hacer es sustituir o seguir la fórmula para saber si corresponde, ¿verdad? Entonces, el vértice es menos b sobre 2a, menos discriminante sobre 4a, menos b. Bueno, b es 9, negativo. Entonces, menos b sería 9. 2a sería 2 por 10, 20. Ya no coincide. Ya no coincide porque el menos b sobre 2a no coincide. Porque menos b es 9 y 2a es 20. Y aquí me dice que el vértice es menos 79 décimos. Y aquí nos da 9 veinteavos. Entonces no es necesario ni seguir, porque entonces ya sabría que esta no es correcta. Y ahora verifiquemos si el discriminante efectivamente es negativo, ¿verdad? Entonces, el valor del discriminante es b al cuadrado menos 4ac. B es menos 9 al cuadrado. Voy a seguir la fórmula y después lo cambiamos. Menos 4 por A es 10 y C es 4.
Entonces esto va a dar menos 9 a la 2 es 81, menos 16, 4 por 4, 16 por 10, 160. Este número es negativo, ¿verdad? Porque 81 menos 160 da como resultado un número negativo que es menos 79. Entonces sí cumple este, ¿verdad? Entonces está cumpliendo la 2 y la 3. Esta sería la respuesta correcta. Aquí tengo un error porque aquí puse que el discriminante es igual a esto y en realidad es el vértice. Aquí es el vértice. De hecho, aquí lo anoté. El vértice es menos b sobre 2a, menos discriminante sobre 4a y aquí puse discriminante. Este es el vértice. Y decía que el vértice tiene componente x 9 sobre 20. No es necesario calcular este otro porque este da 9 décimos, ¿verdad? Bueno, dice que da 9 décimos, en realidad no lo sé, pero ya sé que no cumple el 79 sobre 10 negativo, porque da 9 sobre 20. Para finalizar voy a hacer este ejercicio. Dice, considere la gráfica adjunta. Veamos la gráfica primero y después vemos qué nos están preguntando. Bueno, primero yo marqué este punto y este punto porque esos dos puntos nos dan información, ¿verdad? Este punto me habla acerca del vértice, dice que es 2,6. 2,6 es el vértice y este valor me dice que es el valor de C, recuerden. Entonces, C es 2, ¿verdad? Otra información que puedo obtener a partir de la gráfica es que el valor de A es negativo. Entonces, de momento podría tener esto. Otra información que me da la gráfica es que vean que interseca 2 veces. Entonces, también sé que el discriminante es un número positivo. Quizás no todo lo que he dicho nos va a funcionar, pero quería aprovechar el ejercicio pues para decir características que tal vez en otra pregunta le podría aparecer. Ahora, si le damos la pregunta. Dice, si la función representada tiene la forma ax a la 2 más bx más c, entonces el valor de la constante b, o sea, de este, corresponde a... Bueno, primero, tenemos que encontrar quién es b. Y f de x es a x a la 2 más bx más c. Ya sé primero que c es 2. ¿Okay? Entonces, f de x es de la forma ax a la 2 más bx más 2. Yo sé quién es c, que es 2. También tengo la información del vértice, ¿verdad? Entonces también sabemos que menos b sobre 2a tiene que ser 2. Y además que menos discriminante sobre 4a tiene que ser 6. Porque recuerden que menos b sobre 2a es 2 y menos discriminante sobre 4a es 6. A partir de aquí, yo puedo despejar el valor de b, porque entonces tendría que menos b sería este 2a por 2, que sería 4a. Y sé que b entonces sería menos 4a. Ahora entonces desarrollemos esta fórmula, ¿verdad? Entonces tenemos que el menos discriminante sería, bueno, pongamos el menos b al cuadrado menos 4ac sobre 4a. Esto es igual a 6, entonces sabemos que voy a multiplicar este menos por este, que va a quedar menos b al cuadrado. Este menos por este menos se hace más. Y este 4a lo voy a pasar aquí a multiplicar. 4 por 6, 24. Ahora cambiemos los valores. Por ejemplo, yo sé que b es menos 4a. Entonces cambiémoslo. Menos y b es menos 4a al cuadrado más 4a. Y cambiemos también el valor de c, que ya lo tenemos. C es 2. Es igual a 24. Entonces aquí va a quedar menos. Y 4a menos 4a al cuadrado es 16a. Entonces sería menos 16 al cuadrado más 8a, porque aquí tengo 4 por 2, 8a, menos 24a es 0.
Recuerden que este 24A pasa a restar al lado izquierdo del igual. Tendría menos 16 a la 2 y 8A menos 24A también es menos 16A, ¿verdad? Y podría aquí sacar, aquí para resolver esta ecuación podemos hacer las dos formas. Esto es igual a 0. Podría sacar un menos 16 a factor común junto con el A para que me quede A menos 1, ¿verdad? Porque menos 16A por A menos 16 a la 2 y menos 16A por menos 1, más bien es positivo aquí. ¿Sí? Es igual a 0. Entonces terminaría diciendo que A tiene dos posibles valores. Uno es 0 y el otro es menos 1, que sería cuando esto es igual a 0 y cuando esto es igual a 0. Pero recuerden que como es una ecuación cuadrática, este no puede suceder. Sucedería que A es menos 1 y vea que coincide con la gráfica. ¿Por qué? Porque la gráfica es cóncava hacia abajo. Entonces el valor de A tiene que ser un número negativo, ¿verdad? Encontramos el valor de A, pero no era ese el valor que me estaban preguntando, porque me preguntaban más bien por B. ¿Okay? Pero bueno, aquí lo tengo porque yo sé quién es B. B es menos 4A. Entonces B, el valor de B sería menos 4 por menos 1. Entonces B sería 4. Menos 4 por menos 1 sería menos 4. Otra forma, que no lo dije antes, de determinar cuáles son los valores de A aquí, es hacerlo con la calculadora. O sea, a partir de aquí, yo lo hago con la calculadora. ¿Cómo lo hacía con la calculadora? Mode 5.3, ¿verdad? Mode 5.3, ingreso el menos 16, que es el A, ingreso el menos 16, que es de B, y de C, que no tenemos, ¿verdad? Que esta no tiene, sería 0. Entonces, cuando yo lo resuelvo, la cálculo me va a dar el 0 y me va a dar también el menos 1. Bueno, la pregunta era cuál era el valor de B, y B es, que como les decía antes, B era un número positivo, pero no sabíamos cuál de los dos, y ahora sí lo sabemos, que es 4.